Estimados amigos, qué gusto saludarles. En verdad es un aliciente contar con el apoyo de sus incontables comentarios que nos han hecho llegar a través de nuestras diferentes redes sociales acerca de lo que también nosotros consideramos una excelente herramienta como fue la revisión integral del libro 10 de ARRAE de Consejos Verdes para Centros de Datos. Y precisamente derivado de todo esto y de las tecnologías disruptivas que están apoyando la operación eficiente de los centros de datos, hemos tomado en cuenta un tema que nos han solicitado desde hace tiempo y que consideramos que sin lugar a dudas va a ser un parteaguas en la operación eficiente de los centros de datos. Y nos referimos al hecho de que la refrigeración líquida directa para las computadoras ya está presente en el mercado a nivel mundial. Como todos sabemos, el calor es el enemigo a combatir, el coco, por decirlo coloquialmente, de los circuitos integrados en general y de los microprocesadores en particular. Si se incrementa en exceso este calor, puede provocar que la estabilidad y el rendimiento de un ordenador caigan en picada. Pero lo peor no es esto. Lo más grave es que una temperatura excesiva puede desencadenar procesos físico-químicos capaces de dañar permanentemente un microprocesador. Afortunadamente, dentro de los servidores y equipos activos, tenemos herramientas diseñadas para impedir que ocurran estos efectos no deseados. La refrigeración mediante ventiladores es la más utilizada y aunque básica, suele dar muy buenos resultados, pero existen otras opciones que a los usuarios nos viene bien conocer, como por ejemplo las cámaras de vapor o los sistemas de refrigeración líquida. Estos últimos son los protagonistas de este reporte especial. Instalar uno de ellos en una PC es relativamente sencillo y además su precio se ha reducido mucho durante los últimos años, por lo que merece la pena conocer qué impacto puede tener en el rendimiento y la vida útil de nuestras computadoras. Revisando la operación de los ventiladores asociada a los disipadores de calor, para entender por qué es importante refrigerar correctamente los componentes de una computadora y qué mecanismos intervienen en este proceso, nos viene que ni pintado repasar brevemente en qué consisten los efectos de convección y la conducción del calor. Una parte de la energía eléctrica que requiere un circuito integrado para llevar a cabo su función se disipa en forma de calor y esa energía térmica tiene necesariamente que ser transportada fuera del núcleo del circuito integrado para evitar que los transistores que contienen superen su umbral máximo de temperatura. Una parte de la energía eléctrica que requiere un circuito integrado para llevar a cabo su función se disipa, como ya comentamos, en forma de calor y debe ser evacuada para evitar que su temperatura se incremente de manera excesiva. La potencia que disipa un microprocesador en forma de calor depende de varios factores, pero los más relevantes son el voltaje que se requiere, el número de transistores que incorporan en los circuitos, la frecuencia de reloj horario a la que trabaja y la tecnología de integración que se utiliza en su fabricación. Es fácil intuir que si contiene más transistores requerirá más energía para trabajar y este incremento de la energía eléctrica que recibe provocará también simultáneamente un incremento de la energía que es disipada en forma de calor. Además, el incremento de la frecuencia del reloj conlleva que el microprocesador lleve a cabo más operaciones en el mismo tiempo, de manera que los transistores cambiarán de estado con más frecuencia, consumirán de esta manera más energía y consecuentemente disiparán más calor. El impacto que tiene el número de transistores y la frecuencia de reloj en el calor que disipan unos componentes tan complejos como lo son un microprocesador o un procesador de gráficos es enorme, pero el auténtico reto reside en la necesidad de evitar que su temperatura se incremente hasta el punto de provocar que el chip deje de funcionar correctamente o inclusive termine dañado.
El primer síntoma de sobrecalentamiento suele adoptar la forma de bloqueo del equipo, reinicios inesperados y en definitiva de un comportamiento anómalo tanto del sistema operativo como de los aplicativos. Y si el calentamiento persiste, el procesador puede resultar dañado de forma irremediable. Tecnología de la integración. Afortunadamente, el desarrollo de la tecnología de integración es una herramienta muy valiosa que nos permite introducir más transistores en el núcleo de los circuitos integrados. Y esto es posible porque, a grosso modo, nos ayuda a reducir tanto el tamaño de los transistores como la distancia que los separa entre ellos. Esta reducción del tamaño tiene un efecto beneficioso en la cantidad de energía que necesitan para trabajar, lo que nos permite mantener la temperatura del semiconductor bajo control, pero al mismo tiempo también puede provocar la aparición de la electromigración. Y este es uno de los fenómenos que explican por qué si la temperatura de un microprocesador se incrementa más allá de su umbral máximo, este puede ser dañado. El fenómeno de la electromigración es un fenómeno físico-químico que provoca la degradación del material del semiconductor como consecuencia de la temperatura de trabajo que alcanza y la densidad de corriente que circula por él. A priori, como hemos visto que las estructuras de un microprocesador sean más pequeñas, es benéfico porque nos permite introducir más transistores. Esta mejora tiene un impacto positivo en el rendimiento y es una herramienta útil al momento de mantener el consumo y la temperatura del chip bajo control. Pero, al mismo tiempo, la proximidad de estas estructuras y su mínimo tamaño propicia que aparezca la electromigración, especialmente al alcanzar temperaturas elevadas, lo que explica que los fabricantes de semiconductores actualmente estén dedicando muchos recursos al diseño de tecnologías capaces de mitigar este indeseable efecto. Mecanismos de conducción y convección. La estrategia más eficaz al momento de prevenir el sobrecalentamiento de un circuito integrado complejo consiste en transportar la energía que disipa en forma de calor a otros objetos sólidos o gaseosos que están en contacto con él. Para optimizar este proceso, los fabricantes de microprocesadores colocan un disipador metálico en la superficie del chip que precisamente es el responsable de extraer el calor disipado por el núcleo del semiconductor. El problema es que ese calor debe ser transportado hacia alguna parte y además con la eficacia necesaria para evitar que la temperatura se incremente más de la cuenta. Aquí es donde entran en juego los mecanismos de convección y conducción, de los que hemos hablado en las primeras líneas de este reporte especial, que son esenciales para ayudarnos a entender el rol que ejercen los sistemas de refrigeración de nuestras computadoras. La convección y la conducción son dos de los tres mecanismos que describen cómo se lleva a cabo la transferencia de energía en forma de calor en la naturaleza. El otro efecto es la radiación. El primero de ellos lleva a cabo el transporte de la energía gracias al movimiento de las moléculas que conforman un fluido. Cuando hablamos de fluidos pensamos intuitivamente en los líquidos, pero es importante que tengamos en cuenta que el comportamiento de los gases está descrito por los mismos principios físicos que enuncian las propiedades de los líquidos, por lo que cuando hablamos de fluidos en este contexto debemos pensar tanto en los líquidos como en los gases. La convección se explica, por ejemplo, cómo se transfiere el calor cuando hervimos agua en un recipiente y por qué se originan corrientes dentro del fluido. La conducción, por otro lado, es el mecanismo termodinámico que explica cómo la energía térmica se transfiere desde un cuerpo sólido a una temperatura mayor hacia otro sólido con una temperatura inferior sin intercambio de materia y hasta que ambas temperaturas se igualen. La conducción explica cómo se lleva a cabo la transferencia de calor entre sólidos con diferentes temperaturas. A diferencia de la convección, el mecanismo de conducción explica cómo se lleva a cabo la transferencia de calor entre aquellos cuerpos sólidos con diferentes temperaturas, en la que sus moléculas no pueden moverse
con la libertad con la que lo hacen en los fluidos. Aún así, la adquisición de esa energía térmica provoca que las moléculas de la zona de contacto incrementen su vibración, chocando de esta forma con las moléculas adyacentes y transfiriéndoles una parte de su energía. Este es, de una forma sencilla, el mecanismo que explica cómo se transfiere la energía térmica mediante la conducción. La termoconductividad. Al igual que sucede en el mecanismo de convección, los cuerpos involucrados en este proceso deben estar en contacto, de manera que la transferencia de energía térmica entre uno y otro provocará que en un plazo de tiempo determinado la temperatura de ambos se iguale. Lo interesante es que no todos los materiales tienen la misma habilidad en el momento de transportar energía en forma de calor. Precisamente, el índice de termoconductividad también se conoce como coeficiente de conductividad térmica, ya que mide la capacidad de transporte de energía térmica que tiene un material determinado. Cuanto más alto sea este índice, mayor será la capacidad de transporte de calor que tendrá un material. Los metales suelen tener un índice relativamente alto, aunque hay una diferencia notable entre unos y otros, mientras que otros materiales como el corcho o la madera transportan el calor con mucha menor eficacia. Las corrientes que aparecen cuando colocamos una olla con agua al fuego se originan debido al movimiento de las moléculas de agua como consecuencia del efecto de convección. Todo lo que hemos visto hasta este momento resulta en una herramienta muy valiosa que puede ayudarnos a entender la base física que explica cómo funcionan tanto los sistemas de refrigeración por aire como aquellos que recurren a los fluidos. El objetivo primordial del sistema de refrigeración instalado en una computadora es conseguir que los componentes críticos como los CPUs o el procesador gráfico trabajen en todo momento dentro de su rango admisible de temperatura, al margen de la carga de trabajo y de la temperatura ambiental. De esta forma, como hemos visto unos párrafos anteriores, evitaremos que la estabilidad del equipo se vea comprometida y también que el microprocesador pueda resultar dañado. Refrigeración por aire contra refrigeración líquida. La estructura de un sistema de refrigeración por aire es relativamente sencilla, y es que solo incorporan dos elementos: un disipador habitualmente de aluminio o cobre y un ventilador. El calor disipado por el procesador es transferido mediante conducción por el disipador metálico de la CPU al disipador del sistema de refrigeración. Al mismo tiempo, el ventilador sopla sobre este último, incentivando el transporte de energía térmica desde el disipador del sistema de refrigeración al aire mediante la convección. A medida que el ventilador va transportando la energía térmica disipada por la CPU, la temperatura del aire en el interior de la caja del ordenador se va incrementando, por lo que es esencial que unos ventiladores adicionales sean instalados en el interior del chasis para que se responsabilicen de renovarlo. Para lograr esto, los ventiladores propician el intercambio del aire caliente del interior de la caja y el aire hacia la temperatura ambiente procedente del exterior, mediante un flujo constante. La simplicidad conceptual de los sistemas de refrigeración por aire resulta evidente, pero esto no significa que no lleven a cabo su objetivo con eficacia. Amados amigos, hasta aquí llegamos con esta primera parte de la revisión de las diferentes soluciones de refrigeración líquida en el mercado para aplicación de computadoras. La próxima semana seguiremos revisando este interesante tema que sin lugar a dudas es una de las tecnologías más disruptivas que se encuentran en el mercado en la actualidad.